¿Alguna vez has terminado de hacer alguna pulsera, algún accesorio y sientes que algo no encaja o no cuadra del todo? Quizás los nudos se ven disparejos, se queda espacio entre el tejido, el acabado no es el que espera o peor aún, no terminaste el accesorio porque te quedaste sin hilo a la mitad del tejido. Hola Bisulover, te doy una calurosa y cordial bienvenida a este nuevo espacio donde hablamos de bisutería. Y no, hoy no vamos a hacer una pulsera, un nuevo tutorial como ya hemos venido trabajando anteriormente en el canal. Hoy vamos a hacer algo mucho mejor porque yo les voy a contar cuáles son esos 5 errores que sí, yo misma cometí, sobre todo al comienzo, y les voy a dar la solución para que también los eviten y así sus accesorios queden mucho mejor, queden perfectos desde el primer intento. Y el último, yo sé que les va a sorprender. Así que no se pierdan este video, disfruten y sobre todo aprendan, tomen atenta nota y vamos a comenzar. El primer error, elegir el hilo equivocado. Y sí, ese me pasó muchas veces, sobre todo al comienzo, porque yo no tenía el conocimiento sobre los hilos, no entendía cómo funcionaban, no sabía muy bien cómo elegir el hilo adecuado o el hilo correcto para el diseño que yo estaba creando. Probablemente a ti también te esté pasando o te haya pasado en algún momento, y es que muchas veces por desconocimiento no sabemos elegir el hilo correcto. Tampoco sabemos cómo elegir el adecuado dependiendo del diseño que estemos creando o el tipo de accesorio, sea collar, pulsera, aretes, bueno, el tipo de accesorio que sea que vayas a crear. ¿Y cómo lo solucioné yo o cómo aprendí yo a solucionar eso a través del tiempo? Pues es muy fácil, simplemente entendí que antes de elegir el hilo tengo que tener algunos conceptos o algunas ideas muy claras en mi cabeza. Lo primero que tienes que tener es definido completamente el diseño que vas a elaborar. Tú ya defines si lo vas a dibujar, si tienes la imagen, una foto o si de pronto lo viste en algún video, pero tenerlo súper claro es muy importante. Y ya lo segundo sería tener también claridad sobre los materiales que vas a utilizar. Si vas a trabajar con cuentas, tener súper claro, saber cuáles vas a utilizar, si cristales, mostacillas o si vas a incorporar más bien balines o tal vez lo vas a trabajar con dijes o algún tipo de raje especial, pero siempre tener claridad sobre esta información. Si es una pulsera que vas a trabajar con macramé, con algún tejido especial, también es muy importante que sepas el grosor del hilo que vas a utilizar. No es lo mismo trabajar con un hilo de 0.8 milímetros de grosor a uno que es de 1 milímetro de grosor o de 1.5 milímetros de grosor, sobre todo cuando vas a incorporar cuentas en el diseño que vas a elaborar. Y aunque 0.8 y 1 parezca que no es tan distante, también esto se va a ver reflejado en el acabado final de la pulsera que estás realizando. Por eso también es muy importante que con el diseño, con los materiales, entiendas y definas el grosor del hilo que vas a trabajar. Aquí también algo que es muy importante es identificar cuál es el tipo de hilo que vas a usar. Porque, por ejemplo, miren, el hilo encerado da un acabado mucho más artesanal en la mayoría de los accesorios que hacemos con ese tipo de hilo, mientras que el hilo tipo taiwanés da un poco más, no sé, tal vez de elegancia, se puede combinar con, por ejemplo, con cristales o incluso con perlas y ya esto cambia por completo el acabado de la pieza final porque le da como también ese brillo especial. O por si lo contrario quieres hacer una pulsera más grande, puedes elegir un hilo terlenca y trabajar con cuentas más grandes como neopreno o cuentas grandes de acero y esto podría funcionar súper bien para pulseras para caballero. Al final, lo que quiero que te quede súper claro es que vas a elegir el tipo de material y el hilo adecuado dependiendo del estilo, del diseño y del acabado que tú quieres lograr para el accesorio que estás creando. Si quieres profundizar en este tema, recuerda que en nuestra comunidad de miembros tenemos una clase exclusiva donde yo les explico a detalle sobre los tipos de hilos, sobre sus usos y es muy sencillo. Simplemente aquí abajo en el botón unirte haces clic para que no te pierdas la clase y allí también vas a encontrar toda la información. El error número 2 es la tensión desigual al momento de realizar el tejido. Si tus nudos no quedan uniformes o si la pulsera no se ve bien, si queda como una especie de espacios entre el tejido, probablemente es por la tensión.
con la cual estás realizando también los tejidos. Para mí, la mejor solución es empezar a practicar, sí, así como lo oyes. Mira, antes de empezar un nuevo diseño, yo te invito para que tomes trozos de hilo, incluso pueden ser aquellos que te hayan quedado de otros proyectos anteriores y ya los has venido realizando, y comiences a practicar ese nudo específicamente. Así vas a empezar a identificar cuál es la tensión adecuada que le debes de aplicar al nudo para que se vea bien, ni que se vea completamente flojo al punto de que se pueda incluso dañar lo que vienes realizando. Cuando ya tú comienzas a dominar, por ejemplo, un nudo plano, ya vas a ver todo el tejido va a empezar a verse mucho más uniforme, mucho más bonito, sin espacios, y recuerda que la constancia hace al maestro. Y si te están sirviendo estos consejos para mejorar tu técnica, no olvides suscribirte, activar la campanita, ya que cada semana tenemos una cita para seguir creando juntas. El error número 3: querer hacer proyectos avanzados sin dominar lo básico. Esto lo encuentro muchísimo, sobre todo cuando estamos en ese nivel de principiantes, que queremos a veces hacer proyectos que vemos divinos y nos metemos a hacer ese tipo de proyectos, pero no entendemos ni siquiera cuál es el principio básico del nudo que lleva como base todo ese diseño. Este error va también muy de la mano con el anterior, y es querer hacer esos diseños tan complejos que a veces llevan muchos más hilos cuando ni siquiera estamos dominando la base, que es tan importante. Aquí lo que yo te invito es a que empieces por proyectos que sean más simples, donde tú puedas aprender y practicar por lo menos los nudos básicos. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a disfrutar más el proceso. Y recuerda, el macramé es un arte que da mucha paz, pero que también requiere paciencia. Mi invitación es para que tú puedas tener como todas las bondades que deja el realizar este bello arte, esa paz, esa tranquilidad. Empieza por lo simple, repítelo varias veces, y esa seguridad se va a ver reflejada cuando des el salto a proyectos más avanzados. Recuerda que eso no solo va a mejorar tu técnica, sino que también te va a dar seguridad y te va a dar confianza. Y esto es un proceso, entonces vamos a ir con calma, con paciencia. Disfrutarlo también hace parte de este arte tan bonito. Así que no es afán, ve a tu propio ritmo, pero de manera pausada. Vamos a aprender primero lo básico y vamos a ir escalando progresivamente. Por cierto, si además de aprender la técnica quieres también dar ese siguiente gran paso y convertir este bello arte en un negocio que sea rentable, abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de mi ebook, donde yo te enseño cómo emprender con éxito en la bisutería paso a paso y tu primera estrategia de ventas. Abajo encuentras toda la información. El cuarto error, y este me ha pasado en varias ocasiones, sobre todo cuando estoy sacando diseños nuevos, y es que nos quedamos cortos con el hilo. El drama de que se acabe el hilo a la mitad del camino, uy, eso me ha pasado muchas veces y yo sé que a muchas de ustedes también les ha pasado, y es que estás trabajando y de repente sientes que el hilo cada vez se hace más pequeño y ¡plum!, se acaba el hilo. Lo que yo aprendí a través del tiempo y con todas las situaciones que me pasaron, como lo que te acabo de describir, es que por lo general lo que yo hago siempre es cortar un poco más del hilo que yo creo que voy a utilizar. Al principio, eso sí, te lo digo, y es que cuando yo estoy realizando algún diseño y ya estoy guiándome por algún tutorial, lo que yo hago es realizar ese diseño con las medidas que me dan en ese tutorial. Utiliza las mismas medidas y ya luego, cuando ya empieces a repetir, a hacer nuevamente más diseños de ese tipo, a replicarlos, entonces ya puedes empezar aquí a calcular sobre esa medida que utilizaste inicialmente del tutorial. Puedes empezar a calcular nuevamente el hilo que vas a necesitar para la medida que tú quieres. Así no te va a sobrar, así no vas a utilizar hilo de más y te va a quedar mucho mejor. Es algo que yo tiendo a hacerlo de esta manera y me ha ido súper bien. Ahora, te voy a decir algo que también es muy importante, y te lo digo por comentarios que muchas de ustedes me han llegado a dejar, y es que, mira, si te sobra mucho hilo, no te enojes. Yo a veces leo los comentarios y sé que ustedes a veces se molestan porque sienten que están desperdiciando,
pero véanlo como parte también de su proceso de aprendizaje. Esos trozos de hilos pequeños, guárdenlos porque también sirven, por ejemplo, para hacer los cierres de las pulseras o para hacer detalles, o incluso se pueden hacer también proyectos utilizando esos trozos de hilos que les van a ir quedando. Pero entonces no se molesten, recuerden que eso es parte también del proceso de aprendizaje. Y el quinto error, no anotar las medidas al crear un diseño. Miren, este error es súper común, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo porque a mí me gusta mucho crear sobre diseños, hacer cambios, modificaciones o crear diseños desde cero. Y yo a veces al principio, cuando los sacaba para los tutoriales que yo les enseño aquí mismo en el canal, no anotaba como muy bien las medidas, pensaba que simplemente en mi cabeza nunca se iban a olvidar, y cuando iba a replicar de nuevo ese diseño, no me acordaba de las medidas. Entonces aquí la invitación es para que ustedes manejen una bitácora, y esa bitácora va a ser su mejor amiga. Ustedes verán si la hacen de forma escrita así como lo antiguo, si la hacen de forma digital, si la anotan, no sé, en alguna hoja de apuntes o de notas que tengan, pero siempre escribir el tipo de hilo, las medidas, cantidades de hilo, identificar cuáles son los hilos guía, cuánto utilizaron, los hilos anudadores, cuánto utilizaron, qué materiales usaron, también las medidas de las cuentas que están utilizando, de los herrajes, y de pronto pues están haciendo algún diseño que lleve herrajes. Siempre escribirlo. Si no lo escribes, es como empezar de cero cada vez. Puedes usar lo que te digo, una libreta, una agenda o incluso un formato digital que también es súper válido, una tabla en Excel, ya ustedes definen qué les gusta utilizar, pero aquí es muy importante que entiendan y que tengan súper claro que si tú no lo escribes va a ser muy difícil volverlo a repetir. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Cuéntame en los comentarios cuáles de estos errores te han llegado a pasar, cuáles has cometido, o incluso si tienes más anécdotas nos puedes compartir en los comentarios. Recuerda que es una comunidad y la idea es que tengamos ese espacio de retroalimentación donde todas y juntas podamos continuar aprendiendo. Y así hemos llegado ya al final del video en el día de hoy. Me encanta que nos hayamos encontrado y que hayamos aprendido juntas en el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por ver. Chao, chao.